fugitiva sensación de un beso. Las jaulas y las ventanas, cerradón por la mañana, de tarde. Muy buenas tardes, aquí comienza En Primera Persona. Conducen Franco Giglino y Melina Mabelione. En la operación técnica, Sergio Ricci. Locución comercial, Cari Pereira. Bienvenidos. Auspician En Primera Persona, Asociación Amanecer, Grupo Casa Taller. Pequeña Escala, Asociación Civil. Capitalia Group, La Pascana, La Pastelera Producciones. A todos ellos, gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Qué martes, eh? Qué martes raro, porque que veníamos del frío, después hizo calor, ahora hace frío de nuevo, llovió, todo lo que pasó esta semana y hoy nos toca estar solos, no sé hasta qué momento, porque mi querido amigo, colega, compañero Franco Giglino no se encuentra, así que lo vamos a estar esperando. Y para eso el día de hoy nos han invitado, porque como Franco vale por dos, claro, sí. No alcanzó con uno solo, así que invitamos a dos Pablos. Está con nosotros, nos acompaña Pablo Fanelli. Pablo es un investigador y docente argentino con enfoque interdisciplinario en derechos humanos, comunicación social, políticas públicas, estudios socioculturales de juventudes y entornos digitales. Está muy vinculado a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de Avellaneda, a la Universidad de La Plata, a UNICEF Argentina. También trabaja actualmente en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y también lo invitamos porque es uno de los postulantes para el cargo de Defensor Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. Así que bueno, nos va a contar sus experiencias. Y como no vale por uno, Franco vale por dos, o por tres, o por cuatro, también lo invitamos al otro Pablo, que no se postula nada. No, pero anda que... por la vida y tranquilamente. No, Pablo Portillo, que es acompañante terapéutico, forma parte de la Casona, la Asociación Civil Casona de los Barriletes. Está hace más de 20 años con trabajo territorial en hogares, en espacios terapéuticos, ambulatorios, en proyectos culturales y comunitarios. Para que no se ponga celoso Franco, vamos a decir también que te iba a decir no, que también. Si estuviera acá ya estaría interrumpido. Yo vengo a suplantar a Franco, interrumpo todo el tiempo. Lo sabemos. Bueno, él participa también, trabajó también con chicos de la calle, con actores independientes, también trabajó en la promoción del arte como herramienta de inclusión y transformación y en espacios también llevando el teatro a todos los lugares del país, porque Amanecer es una fundación que está en varios lugares del país. Sí, y dentro de, déjame que te voy metiendo una pastillita ahí, dentro de Amanecer, mi disciplina, si lo podemos decir de alguna manera, era no solo el teatro, como colaborador de Franco, sino también todo lo que era la parte audiovisual. Habíamos desarrollado en su momento con mucho éxito, vamos a decirlo. Fuimos pioneros con Amanecer en lo que es inclusión audiovisual, en contexto de vulnerabilidad. Impresionante el laburo de Amanecer. Sí, muchos años, muchísimos. No, que lo siguen haciendo. Bueno, sí, claro. Amanecer es el creador del programa Abogado por los Pibes de la Universidad de Buenos Aires. También creó muchas obras y crea muchas obras que se asocian a otras asociaciones para llevar adelante también ayuda comunitaria, ¿no? Sí, claro, bueno, dentro del campo audiovisual, como te decía recién el otro día, ahora lo nombraste a él como que se está postulando. Por ejemplo, Marita Müller, que seguramente lo conocerán, también hemos hecho trabajo en conjuntos con unos cortometrajes para la asociación civil de ella. Tenemos mucho recorrido y muchas cosas en común con... Me gusta que, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias Melina y Pablo por esta invitación. La verdad que sí, me gusta que todo lo que tenga que ver con lo artístico, con los contenidos audiovisuales, con la comunicación esté cada vez más presente porque necesitamos justamente esto. A mí me gusta el nombre esto de decir voces, ¿no? En forma plural. Hablar de infancias, de adolescencias y de juventudes, que si bien son sujetos de derechos humanos y tienen voz propia, pero creo que necesitamos justamente de personas que puedan
estar para poder visibilizarlos, defenderlos y hablar sobre ellos en cierto punto, porque a veces no tienen la posibilidad de acceder o de estar en espacios donde realmente sean representados, ¿no es cierto? Bueno, hoy en los medios de comunicación, que vengo yo de esa rama también, vemos que salen en noticias que tienen que ver con violencia institucional, policial, con hechos delictivos. Entonces me encanta de que hablemos de forma plural, porque no hablamos de un solo niño y una niña, sino de las diversas expresiones culturales. Entonces me gusta que este es el campo en el cual yo me voy sintiendo más cómodo. Solamente les traigo algo que sucede hoy, en esta tarde, porque también el programa tiene que ver con la discapacidad. Y creo que me solidarizo y también acompañamos hoy a lo que tienen que ver con muchas familias que están en este momento en el Congreso reclamando por este veto a la ley de emergencia a la discapacidad, donde lo que solicitan justamente es eso, de que puedan ser considerados las niñas, los niños y adolescentes que, bueno, lamentablemente están viviendo una situación no solo difícil porque no tienen quizás el acompañamiento o la asistencia psicológica, o por ejemplo niños con autismo donde tienen que participar y están en colegios, y que en este sentido necesita obviamente de la ayuda estatal. Así que bueno, bienvenido a lo que tengamos que ver con la pluralidad de voces. Hablamos de esto, de que cuando hablamos justamente de poder defender todos sus derechos de forma colectiva, para que pueda alcanzar a la mayor cantidad de niños y adolescentes en nuestro país. Qué bueno que trajiste lo de la ley de discapacidad, porque bueno, esta ley que justamente lo que traía, que fue sancionada por el Congreso de la Nación hace muy poquitos días, Sí. Lo que buscaba era declarar la emergencia nacional de discapacidad hasta diciembre del 2027 para que se regularicen los pagos de prestadores, terapeutas, transportistas, acompañantes, analizar los aranceles y las compensaciones también porque están desactualizados, reforzar el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es una agencia que bueno ha sufrido lo que sufren todos los organismos del Estado, que hay muchos recortes y lo cual cuando hay menor personal, es una agencia que tiene presencia nacional en todas las provincias, también tienen un dispositivo de trabajadores sociales que hacen trabajo territorial, con lo cual hay que reforzarlo porque se achica, obviamente no hay presencia del Estado nacional, ¿no? Y también restablecer el proceso de las pensiones no contributivas, recordemos que aquellas personas que no están dentro del sistema, el Estado con esta ayuda también les garantiza estar dentro de una cobertura que no está en todo el país, que se llama Incluir Salud, pero que bueno, que la tienen, con lo cual se les genera con esta prestación de la pensión contributiva también al no tener trabajo, no poder ingresar al trabajo formal, también ellos pueden entrar dentro del sistema financiero. Sí, por lo cual, asegurar el cumplimiento es muy importante. Hay dos cosas, digo, como para abrir un poco el tema. Justamente hoy estuve con un tema de uno de los chicos con los cuales trabajo que le sacaron la pensión sin mandar un telegrama. Generalmente hasta hace un mes, 2 meses, estaban mandando el famoso telegrama donde, bueno, uno juntaba sus papeles, iba, los llevaba, un trato inhumano, porque también me pasó de estar abarrotado en la oficina de Andis, porque no llegaban de los 3 médicos que tenían que estar ahí evaluando. Había uno que estaba llegando tarde, a ver, gente con discapacidad, con silla de ruedas. Digo, moverse, es un gasto, moverse cuando... Bueno, yo porque tengo pibes que más o menos tienen movilidad colectiva, un tren, pero había gente que estaba con silla de ruedas, a ver, que es un gasto de un taxi, de un remis, no cobran una fortuna, no es una fortuna nadie vive con una pensión por discapacidad. Sí, tal cual. No vivís vos, no vivo yo, por más austeros que uno pueda ser, y más las necesidades, que por más que la tengas cubierta con medicación, hay otro tipo de necesidades que no se cubren. Entonces estamos hablando de 260.000 pesos, ¿cuánto puede ser? Entonces ya no es, me parece, una cuestión solamente presupuestaria, es una cuestión ya humanitaria, ¿no? Es realmente lo más parecido a un genocidio esto. La persona con discapacidad no es solamente que tenga asegurado el hospital, la salud, los medicamentos. Hay toda una serie de otras cosas que tienen que ver con la salud integral. Acompañamiento terapéutico, por ejemplo, es parte del cuidado, es parte de una asistencia. Los sueldos de los acompañantes, los honorarios, para decirlo de una manera, de un acompañante terapéutico, tampoco es una fortuna. Está totalmente desactualizado.
Sí, es lo que se reclama también. Y también es verdad que eso también presupone que hay un vínculo ahí con el acompañante, que tampoco lo podés cortar. Y encima cortarlo por una cuestión presupuestaria es lo más inhumano que te puede pasar. Al que recibe la prestación y al que también en un punto ofrece la prestación. Porque el acompañante terapéutico, por más que sea una persona con buena voluntad, es un trabajador. Obviamente. Entonces es todo perverso, por donde lo mires no hay nada. No, y escuchaba el caso, por ejemplo, de una madre que llevaba a su hijo que tiene autismo a una escuela especial y que, bueno, necesita justamente de esa escuela donde ya ve que empieza a desarrollarse, empieza a sentir más cómodo. Donde crea vínculos. Donde crece, donde sociabiliza y se involucra mucho más con el grupo. Donde, bueno, quizás no va a poder tener justamente ese beneficio y esa posibilidad. Yo entiendo que acá hay una situación general, obviamente que estamos en una crisis de emergencia, pero ¿hacia dónde es la emergencia, no es cierto? O sea, ¿es económica, es de defensa? ¿Y cuánto tiene que ver también con lo social? Porque es social en este sentido. O sea, necesitamos que haya un poco de repartir el equilibrio que estamos naturalizando un montón de fiscal. cosas que no tienen que ser naturalizadas. Que le peguen un jubilado los miércoles ya es parte del folclore. Todos nos indignamos, sí, pero a ver, le están pegando hace meses. Todos sistemáticamente los miércoles están fajando a la gente. Hoy, como decimos, hoy, también recién venía para acá, a las familias Gendarmería fajando a gente con discapacidad. Bueno. Dale, ¿qué nivel de hijaputez tenés en la sangre? Y nosotros como sociedad, digo, bueno, nosotros nos dedicamos a esto, digamos, más o menos tenemos un nivel de indignación, pero, pero yo la verdad estoy todo el día en la calle yendo y viniendo, yo no veo gente fastidiada por la situación. Yo creo que el tema de la discapacidad y cómo lo están abordando y el tema de la participación de las familias también, de las organizaciones y que tienen acceso como actores, por ejemplo, hay muchos actores que salieron a manifestarse, creo que eso hizo y también a visibilizar la represión, la represión policial que vos decís. Ataques del mismo sistema. Vos me decís los actores. Sí, siempre los actores vamos a salir, me incluyo. Siempre el arte va a salir a defender lo que no está bien. Eso no importa quién esté en el poder o quién sea gobierno, siempre ha pasado. Por suerte, el arte y la comunidad artística es uno de los últimos bastiones de resistencia siempre. Pasó en el menemismo, incluso. Los artistas siempre salieron a bancar al pueblo. Pero es el mismo sector, el sector del arte, de la cultura, que también está siendo atacado por este mismo sistema. Sí, por eso te digo, siempre son los mismos de siempre. Es como que uno ya espera que ¿sabés quién te va a venir a defender con esto? Pero lo que a mí me está indignando es que la gente de común, que por ahí que no es artista, es el tipo que va a laburar todos los días, no se conmueve ni un poco con este tipo de situaciones. O por lo menos yo no lo estoy viendo. Un plano más social. Es que lo estoy, y porque tiene que ver con un plano social también, porque si no nos rodeamos entre nosotros solamente, listo, buenísimo. Pero hay que extenderlo esto también, a que la pregunta se la haga al tipo, o la mina, o alguien que va a laburar, que diga, che, mirá, hay algo que no está bien, y que deje de ser solo, bueno, yo cuido mi quintita y nada más. Que es lo que propone también este sistema y es lo que propone este gobierno. Y hay mucha gente que lo banca eso también. Sí, yo lo que te decía es que veía que es que ese enojo está bien que lo puedas expresar y también yo a veces percibo que falta ese enojo. Eso de cuidar la forma, yo ya no tengo ganas de cuidar la forma. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cuidar la forma si están cagando a trompado a un viejo y si están cagando a trompado a un discapacitado o a una madre que está peleando por los derechos de su hijo que no se puede defender? ¿Y por qué tengo que estar pasivamente sin enojarme con eso? Y la gente tiene que enojarse, va a ser la única manera de que esto cambie. O que pare un poco. Comparto totalmente lo que vos decís realmente, Pablo. Tiene que ver con un poco con la sensibilidad social. Nos falta un poco de eso, más de empatía, ¿no? Y de entender que quizás como sociedad debemos vivir, obviamente, más involucrados con lo que sucede con las diferentes realidades y no pensar tanto de que acá, el Eternauta es muy claro en este ejemplo, nadie se salva solo, ¿no? Claro. A mí me gusta, cada tanto les voy a ir diciendo algunas películas o cosas porque vengo del ámbito de la comunicación audiovisual, pero que refleja un poco esto, de que hoy nuestra sociedad está en una emergencia, tenemos que salir adelante y nos debemos unir más y ser más solidarios. Y obviamente, sí, reconocer que estamos haciendo un esfuerzo, que se están llevando políticas públicas adelante para justamente fortalecer mucho más las familias, y eso es lo que se trata, pero que todavía como que no alcanza y que estamos aguantando también esta situación, ¿no es cierto?
soportar, aguantar, hasta cuándo vamos a ver que la balanza realmente se equilibre para todos como sociedad, ¿no es cierto? Y no sea más para un lado que para el otro. Por eso, bueno, es la búsqueda de la equidad social y entiendo también que va por eso, que ya uno está cansado y que el enojo hace a que, bueno, basta. Tenemos que expresarnos mucho más, mostrar lo que nos sucede, porque no se llega, porque no se alcanza. Venía pensando eso también cuando venía para acá, ¿no? De decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar también? De que hay una pobreza estructural, de que somos 45 millones, pero que la mitad estamos todos en la misma situación, a todos nos está pasando lo mismo. ¿Y qué debemos hacer, no es cierto? O sea, unirnos más, tratar de fortalecer, de reclamar, de pedir muchas más cosas de forma más colectiva, porque individualmente parece que no alcanza o no llega en ese sentido, y que todos tenemos a alguien en nuestra familia que no la está pasando bien y que también necesitamos ayudarnos, ¿no? A veces antes, bueno, no sé, era que nuestros padres, nuestras madres nos ayudaban a nosotros y ahora nosotros tenemos que ayudar a los jubilados o las personas mayores, ¿no? Para que puedan llegar y para poder tener un estilo mejor, ¿no es cierto? Yo creo que no es casual que estemos hablando los tres de estos temas, porque bueno, los tres nos dedicamos venimos a lo del ámbito social. Del ámbito social, de las problemáticas sociales, así que estamos como empapados de lo que está pasando y creo que tiene que ser así, porque si no, esto quedaría totalmente invisibilizado, ¿no? Si no hay estos espacios donde tratemos de contar lo que está pasando, que lamentablemente están quedando muy pocos, o con esto de los algoritmos que nos proponen las redes sociales, termina siendo una selección de nosotros leer lo que nosotros consumimos y no terminar viendo que del otro lado hay un montón de gente que no sabe. Con lo cual, esto que vos decís, bueno, como no le importa, no sé, a veces no sé si es que no le importa, me gusta pensar que es que no tienen conocimiento de lo que está pasando. Sí, acá yo soy más, siempre pienso bien. Eso es una No, a ver, yo te entiendo por ahí, y también venía pensando algo similar, el algoritmo te va marcando. Sí, total. Eso está claro. Por eso yo creo que hay que mover un poquito el algoritmo también. Pero por ahora podemos moverlo, no hay que ver hasta cuándo. Me gusta hablar de algoritmo social, ¿no es cierto? Podemos decir un poco sobre eso, de qué nos va repitiendo constantemente y qué estamos consumiendo ante todo eso. Si quieren, hablamos ahora también un poco sobre las infancias y adolescencias. Porque... Sí, yo les quería preguntar, por ejemplo, bueno, en el caso, lo que pasa es que a Pablo lo conozco hace muchos años, sé el laburo territorial que tiene. ¿Qué te llevó a dedicarte a las infancias? Porque como acompañante terapéutico también hubieses podido optar por la gente adulta. Ser acompañante terapéutico es una consecuencia, en realidad. Empezaste por la niña ya directamente, de lleno. Sí, casi accidentalmente. Esto creo que lo habíamos contado cuando estaba Tícera, pero como el público se renueva, vamos a contarlo de nuevo. Otra vez. No sé, un día siempre tuve como algo, la cosa lúdica, el juego, aún siendo un boludón grandote. Y descubrí que había una juegoteca. Yo, bueno, por una circunstancia X lo conozco a Eduardo Tisera, que me cuenta que existía algo llamado juegoteca, y un día me invitó a participar, qué sé yo, como voluntario, y ahí me empecé a enganchar. Y también un poco el tema de que, respondiendo a tu pregunta, el por qué el otro, y porque el otro siempre hay una cuestión, primero de una carencia. Yo vengo de una familia recontra humilde, y donde en pleno menemismo ya sufría las consecuencias del individualismo. Siempre cuento lo mismo, que es la famosa, viví muy de cerca todo lo que es la famosa pelea de pobres contra pobres, digo. Nunca me sentí cómodo con ese tipo de situaciones y siempre me sentí más cómodo con una cosa de estar con el otro. Esto que después de que uno va descubriendo el Eternauta, digo, tuvo una serie de cosas que lo hacen como que se inicia un camino. Y después, bueno, estuve con Tisera 5 años, después lo conozco a Franco, después ya venía trabajando con teatro de títeres, anteriormente a eso. Siempre hubo una pulsión adentro mío que me llevaba para ese lado. No sé si responde a tu pregunta. No, despláyate. Expláyate más. Nada. Y después te fuiste porque bueno, ahora es muy específico lo que vos haces hace ahora es muy específico. Años. Lo que pasa es que, claro, cuando yo arranqué en la jugoteca, que con Eduardo siempre hablábamos de esto, yo me ocupaba de como llamábamos a los pibes satélites. Los pibes satélites eran esos niños
bastante problemáticos que había en ese momento, que no podían integrarse a un grupo de juego, por ejemplo. Entonces, obviamente un chico que no se integra boicotea, entonces para no boicotear la actividad había que ir llevándolo al satélite a ponerlo de vuelta en órbita, y la persona encargada de eso, ahí creo que empieza mi primer entrenamiento como acompañante terapéutico, digamos, donde no existía ese término tampoco. Y bueno, y fue así donde resulta que empecé a tener mucha empatía con todo lo que tenía que ver con los pibes y pibas problemáticos. Los problemáticos eran mandáselo a Pablo. Siempre tuve una debilidad por la gente problemática, digamos. Pero bueno, nada, y así fue iniciando mi recorrido y laburé un montón con Eduardo Tisera. Después llegó el turno de Amanecer, empezar en el hogar y después armando proyectos con Franco. Y siempre el mismo patrón, digamos, ¿no? De ocuparme de los más problemáticos. Que los pibes y las pibas más problemáticas, o la gente más problemática, entre comillas, no dejan de ser los que tienen más carencia afectiva. Y por algún motivo mi empatía tiene que ver con eso, con qué te pasa, por qué gritas tanto, y en vez de llorar, eso, si querés llorar, llorá. Pero seguramente, claro, tiene que ver con el crecimiento también en el contexto familiar, ¿no? Que es como decís, o habrán vivido situaciones difíciles por la violencia, por la agresión, por el contexto, ¿no? Un contexto violento te lleva a eso. Te lleva a eso, sí, claro que sí, por supuesto. Te lleva a expresarte o a justamente querer rebelarte contra todo, ¿no? Bueno, vos marcabas algo hace un rato, que lo tomo sí. otra vez, el tema de las voces. Sí, claro. Esto de poder darle voz. Poder gritar. Esto, de gritar, expresarte. Uh-huh. Me parece súper importante. A mí me haces acordar habilitar también eso, en ¿no? mi niñez, ¿no es cierto? Yo iba bueno, me crié con mis abuelos, ¿sí? Con mi abuela y mi abuelo materno. Y cuando me llevaban, por ejemplo, a preescolar, yo no quería entrar. Entonces salía y decía, Pablito, vení a entrar, y corría por toda la cancha de fútbol porque no quería entrar, claro, llevarme bien con los demás. O sea, también por lo que estaba viviendo y estaba atravesando en su momento, que no sé, quería como no entrar ni al colegio. Y bueno, esa rebeldía y eso, que también las maestras me venían y me hablaban y me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Tiene que ver un poco con eso, con que yo cuando nací tuve un problema de chiquito, que casi podía perder la vida. Después que estaba viviendo dentro de mi familia, bueno, que mi mamá y mi papá no se estaban llevando bien. Entonces ahí había como algo de separación y bueno, uno como niño va sintiendo todo eso y lo va atravesando y lo va viviendo. Entonces es importante el contexto y la calidez que te dan en ese sentido. Sí, sí, claro que sí. Y ahí va también esa rebeldía, ¿no? Y te voy a aclarar, ahora, sí. Yo he trabajado y trabajo también con adultos. Lo que Sí. pasa es que no es algo muy explorado, digamos, pero acompañamientos a adultos, sobre todo con problemas de salud mental, bueno, sí, de muchos años. De hecho, este año tuve la desgracia que falleció uno de mis favoritos, que fue buenísimo, porque era un profesor de historia, Uh-huh. que estuvo más de 20 años internado en el Borda. Editamos, el sueño de él era editar su libro, que lo terminó editando, y terminó viviendo sus últimos años en un geriátrico. O sea, lo pudimos sacar del hospital, que fue todo un desafío, sí. un montón. ¿Cuántos años estuvo institucionalizado? Y 20, fácil. Ah, en el Borda. Un montón, claro, en el hospital Borda. Wow. Sí, una bocha. Sí. Bueno, con Amanecer hemos hecho un cortometraje también muy cortito, un video minuto mejor dicho, con mujeres en la Patagonia, dándole voz a las mujeres con sus historias ancestrales. Muy, muy emotivo también eso, esa semana de rodaje allá en Junín de los Andes, que tenía que ver con eso, con las voces de mujeres patagónicas de las comunidades allá. Con un cuento digamos, esta vinculación que tenés con el tema de desinstitucionalizar, ¿no? De ese proceso. ¿Cómo a vos te pega? Porque vos acompañás a muchos chicos que están medicalizados también. Mucho, y vos viste sí. que ahora en las infancias es como algo muy recurrente el tema de patologizar las infancias, ¿no? La famosa etiqueta. ¿Vos cómo lo sentís bueno, a eso? Eso hace años que está
¿Y vos cómo Sí. lo vivís? Porque De hecho, vos... salió hace poco un artículo hablando de eso en página 12 de otra vez vuelven las críticas con respecto a que se inventan enfermedades. Sí, sí. Este, Para los chicos ruidosos, como le digo los yo. chicos ruidosos. Bueno, Sí. ¿qué querés saber de eso? No, tu opinión con Mi respecto opinión. a eso. Yo no te voy a mentir, yo era bastante prejuicioso con eso, y no estaba de acuerdo con respecto a medicar a pibes, sobre todo siendo tan chicos, hasta que vi en carne propia y viví en carne propia y laburé en carne propia lo que son esas circunstancias y no, la verdad que hay medicamentos que son maravillosos, que no son invasivos, que no tienen daños colaterales y los pibes pueden andar por la vida, no te digo perfectamente, pero sin tanto padecimiento. Igual hay una cosa, dicho esto, también es verdad que cuando hay familia o hay un contexto, la medicación no te sirve. Tiene que ver con otra cosa también, ¿eh? Es un componente, o sea, está la parte química y Exacto, médica. con algo más diagnosticado y más... Claro, y después hay otra parte que tiene que ver con Ujú. esto, ¿no? Lo que hablábamos Con la recién. parte emocional. En la parte emocional, en qué contexto Sí, ¿qué creces, creas? cómo te desarrollás. Yo he visto pibes caminar por las paredes, por ejemplo, y si no le dabas una medicación, Mm. se golpean la cabeza contra la pared. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y lo intentaste todo, ¿eh? Vamos a tomar un helado, vamos a jugar a la pelota, vamos a la plaza. Lo intentaste todo y el pibe se sigue dando la cabeza contra la pared. ¿Qué haces? La tenés que medicar. Y es la única manera que el pibe pueda ir a la escuela. Dentro de los contextos donde yo me manejo. También es verdad que cuando a veces hay familia, también hay pibes y chicas y chicos que necesitan ser medicados. No sé si con tanto, no sé, no soy tampoco psiquiatra como para decirte. No, por supuesto. Obviamente que... Y también ese es otro tema que hay que empezar a desmitificar, que dentro de la psiquiatría infantil, muchos profesionales, por no decir casi todos, son propensos a no dar medicación, ¿eh? Es la última instancia la medicación. Por ejemplo, dentro por lo menos de lo que yo conozco en el sistema público. De hecho, también he tenido casos del sistema privado que tampoco estaban muy de acuerdo con sobremedicar. Ah, perfecto. No. Hay todo, por eso te digo, como un cambio. pero viene desde hace años, no es que es algo relativamente nuevo. Hay como una cosa de donde la medicación es la última instancia y siempre supervisado con un equipo de psicólogos y bueno, un equipo amplio, Interdisciplinario a full, y con comunicación incluso con el sistema educativo, no es que uno va y dice mi hijo se porta mal y le dan la pastillita. Para llegar a esa instancia tiene que pasar muchas evaluaciones muy cuidadosas y sobre todo, por ejemplo, si está con una familia, con la familia. Y si está en una institución, también... A mí me pasa de llevar pibes, que yo laburo en una institución, llevo pibes y a mí las mismas preguntas que me hacen a mí como acompañante se las hacen a la directora de la institución, a los operadores de la institución. Digo, y recién ahí por ahí le hacen un cambio de medicación. No. Por eso te digo, por ejemplo, en la casona de los barriletes hay una regla que es que cuando los chicos están con la familia, la medicación deja de existir. Y es verdad, hay un montón de pibes que por algún motivo vuelven con los padres, con la familia, con un tío, un referente afectivo y la medicación se va desapareciendo. Sí, está bien como decís, que obviamente se evalúe o se analicen estos casos de ver que hay otro tipo de terapias alternativas. Sí. Hoy hay una mirada mucho más holística también de poder analizar y ver en cada situación. Porque yo, mira, cada vez creo mucho más en que lo que más necesitan hoy las niñas y los niños es amor, es cuidado, es protección. Es más, yo diría que justamente las tres son interdependientes entre sí y si te falta una o la otra, ahí es donde hay que sonar la alarma de alguna forma, porque tenés que ser acompañado por la familia, estar cuidado, y bueno, y ahí es donde también el Estado, si no está, tiene que estar protegiendo. Acá es donde va la parte de la defensa de sus derechos. Y comparto lo que decís en el sentido de no solo crear un ambiente, un entorno, y la parte lúdica, ¿no? Cómo el juego hace que se aprendan valores
y se enseñe. Y es lo que tienen que estar haciendo, ¿no? Me parece que no hay tienen que nada estar más que jugando. Socialice más que el eso, juego. El juego, ¿no? De ahí, ahora no hay potrero, ya no hay más potrero. Creo que lo único que se queda juega menos. Los y niños se juega juegan menos con los juguetes, no con las con cosas. juguetes. Obviamente con lo que tiene que ver con la tecnología y todo esto. Pero bueno, volviendo nuevamente a lo que tiene que ver también con mi infancia y mi adolescencia, era yo salía a la calle a juntarme con el barrio, con los amigos y a jugar a la pelota. Y se está perdiendo un poco también eso, ¿no? Sí. De reunirse, de juntarse mucho más, de hacer juegos de mesa o de interactuar, de regalar juguetes. Me parece que eso es muy importante y no se debe perder. Sí, y creo que también ahí es donde uno como adulto tiene que empezar a replantearse también alguna de esas cuestiones. Esto es importante que vos decís. No se regalan juguetes, eso es responsabilidad de uno como adulto. Si vos no provocás un interés en un niño de que, che, mirá lo que te traje para jugar y para compartir, porque no solamente tirar el juguete y darte media vuelta, de compartir un juego. De darte el tiempo y el espacio justamente para eso, para estar con tu hijo, con tu hija, jugando, interactuando, divirtiéndose. Digamos, eso es lo que hace justamente... Y que los usen, porque también está eso, me regala juguete y hay pibes que no saben ni cómo se usa, qué sé yo, un auto a fricción. A mí me pasó esto, pibes que no saben cómo se usa un auto a fricción. Y cuando lo ven se quedan como, wow, es una locura, y un autito a fricción. Lo que deseaba tener uno de esos, sí, que era así, olvídate. Bueno, ahora los vamos a dejar descansar, ya tenemos el tema apuntado, pero no sé para quién, porque los dos Pablos... ¿Qué tenemos? Nosotros pedimos rock. Ah, Pablo Portillo. Wow. Bueno, ¿ves? Ahora con esto cerramos. Sí. El Indio Solari, déjame decirte, decía algo muy interesante que era que en los nervios de los adolescentes y de los jóvenes había todo un mensaje que es muy difícil de leer y que había que prestarle atención. Entonces en esto del tema de si un pibe explota, hay que saber leer qué es lo que realmente le está pasando. Por eso te digo, el tema de la medicación no sé si lo abriría tanto a debate, porque es algo que es más propagandístico a veces también. Yo me quedo con eso que vos dijiste, que cuando volvían a la casa la medicación desaparecía. Cuando hay familia me quedo con eso, para que la gente piense también. Sí, tal cual. Sí, es así. Es así. Bueno, nos vamos al tema. ¿Qué tema es? A ver, ¿qué tema elige mi operador? Sergio Richie con ustedes. Rock para los dientes. Rock para los dientes. ¿Aprobado o no aprobado, Pablo? Por supuesto que sí. Reaprobado, dicen. Bueno, vamos a un corte.
Zambullido en el caldero es la fatalidad. Es endemoniadamente caro lo que sos. Este clip me pone tieso, yo me bajo acá y te esnifo la cabeza. Cada día más, y me esnifan la cabeza y nada ni nadie nos puede parar. Bueno, ya volvimos. ¿Qué tema, Pablo? ¿Qué tema? ¿Qué power? ¿Qué power? Bueno, yo les recuerdo que está todavía Mujeres de Acero, que que pueden ir a verla, que se llama Mujeres de Acero, el juicio, que está escrita por Javier Giglino, Franco Giglino, nuestro querido conductor, que está basada en historias reales, que la pueden ir a ver. Al Teatro Garatúa, Serrano 459, pueden conseguir las entradas por alternativa. Igual para los invitados vamos a dejar 2x1, Serge, después le vamos a dar a los invitados 2x1. ¿Ya la fuiste a ver? Yo ya la fui a ver el viernes. ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable, a mí me gustó. Más o menos de qué se trata, más o menos. No spoilees. No, porque el director no me ha contado. Mira. No, la verdad que trata historias de personas reales que cuentan situaciones a las que fueron sometidas durante su vida en relación a las violencias. Y hablo de las violencias está bien, así general. Sí. Y bueno, y todo, la verdad que es interesante para pensar. Te deja pensando la obra. Es intensa, dura 1 hora, pero es muy, muy intensa. Así que bueno, pueden ir a verla el 8, el 15 y el 22 de agosto a las 22:30 en el Teatro Gargantúa, que está en Serrano 459, casi Corrientes. Lindo teatro. Y también pueden ir a ver la última función, porque se van de gira de Teatro Teatro Paraíso. Teatro Paraíso, también en el Gargantúa. Creo que también está este sábado, última función, sí. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, lleguen temprano, son muy puntuales. Es una adaptación de Cinema Paradiso, muy buena adaptación. También dirigida por el señor Giglino. Y actúa nuestro querido Ciro, que Ciro siempre viene al programa. Ciro, así que por favor vayan a verlo. Está muy bien, Ciro, lo vi el sábado, un genio total. Sí, yo también lo vi. Y después me fui a comer con el actor, obviamente. Me lo llevé a comer, imagínate. Sí, la rompe toda. Dije, no lo lleva a nadie, ¿eh? Nosotros, y mi Regina, que es amiga de él, a todo el mundo le decía, no, voy a ver a mi amigo. Claro. Y cuando bajó, me dice, mamá, no me vio. Le digo, no, lo que pasa es que los actores, cuando están actuando, le digo, las luces, no deja ver a todo el público. Claro. Pero bueno, para ella, y se la rebancó Reggie y Fauti tiene 6, fueron los dos, se quedaron toda la hora. Mis hijos eran lo que se reían, lo que te explicaba la obra. Eso te quería contar, claro. Yo también me llevé a 3 pibes del hogar que quedaron fascinados. Y lo que me decían el otro día, que les resultó muy divertida la risa de quienes se reían. Mis hijos. Todo el mundo me decía, hablaban de mis hijos. Levantó mucho también la obra, la risa. Vamos a llevar a los reidores la próxima. Sí, le dije a Franco. Lo que pasa es que viste que los míos son muy espontáneos. No sé, dicen lo que quieren. Son muy libres estos chicos, muy libres. Como debe ser. Bueno, no dejen de ir a verlos. Por favor, les pido, Mujeres de Acero, el juicio, el viernes a las 22:30. Recuerden, Teatro Gargantúa, Serrano 459. También se pueden comunicar con la producción de la radio. Vamos a dejar entradas por 1, ¿sí o no, Serge? Pues Serge está en la producción. Sí, con descuento. Mirá, dejá 2x1. Está regulando, está regulando. 2x1, dale. No soy el director, si fuera por mí, sí. Mira, estaría Franco, te diría que sí. Yo estoy segura que te diría que sí. No creo, Bueno, no se la pierdan, la verdad que está bárbara. ¿Cuál? Las dos, a mí me gustaron mucho las dos. Mujeres de Acero me parece que para los que trabajamos en espacios vinculados a las violencias, para pensar las violencias es súper interesante. Sí, incluso, aclaremos que la
Teatro Paradiso es para todo público. Sí, Mujeres de Acero no. Mujeres de Acero por ahí para mayores. Sí, mayores de 16 años, me animo a decirte. Sí. Porque también está contemplada las violencias de las infancias en los relatos de las protagonistas, así que me parece como súper interesante. También hay como una mirada desde las problemáticas que viven las personas del colectivo travesti trans, que me parece interesante esa lectura también que hacen. Y también es como traer a la realidad lo que viven esas personas sin juzgarla. Si bien la propuesta es esa, ¿no? Mujeres de Acero, el juicio, me parece que tener esa mirada, hacer esa lectura como diciendo, bueno, no es todo así como blanco-negro. Hay unos grises que son interesantes profundizar cuando tiene que ver con las trayectorias, ¿no? Hablando del juicio y las ramas del derecho. Mira, me mira a mí, porque como ninguno de los dos son abogados. Toki. Tenemos acá al invitado número 2, Pablo 2, Pablo 1, Pablo 1. Pablo. Presentalo vos, que nos cuente, me parece muy interesante el tema porque él se está postulando, es uno de los candidatos, Pablo es uno de los candidatos para el cargo de defensor de niños, niñas, adolescentes. Les cuento que es un cargo que, la verdad que es muy interesante el concurso porque se presentaron 224 candidatos, de los cuales solamente no terminaron de decir el número exacto que rindieron, pero yo estimo... 150. En la última instancia se presentaron. Sí. En la segunda, digamos, en la etapa estuvieron los candidatos que postulados, que podían acceder al examen escrito, que era la segunda etapa. Exacto. Fueron 224. Al examen escrito se presentaron 150, que contanos dónde fue el examen, qué significa. Bueno, hemos participado juntos, así que... Bueno, pero el invitado, acá la estrella sos vos. Por favor, creo que sí, obviamente esta convocatoria a nivel nacional, en la cual se presentaron diferentes profesionales del ámbito de la comunicación, de las políticas públicas, del derecho, de medicina. Contadores, increíble. La verdad que es muy bueno porque da la posibilidad también de que quien se quiera presentar tenga posibilidades de poder acceder a este cargo tan importante. Muchos profesionales muy importantes, mientras llega acá con nosotros Franco. Que también ahora docentes también se presentaron. Y bueno, creo que tuvimos el otro día la instancia en la Cámara de Diputados, ¿sí? Acá todavía yo tengo la pulserita. Sí. Sí, y con esto... Bienvenido, Franco. Gracias, muchas gracias. Usted sabe que con esto yo quiero entrar a todos lados a partir de ahora porque digo, ya tengo fuero parlamentario, ¿no? Como que bueno, puedo pasar, entrar al VIP de cualquier lugar. Por supuesto. Bueno, fue muy linda la experiencia y la verdad de encontrarnos con mucha gente comprometido con los derechos de las infancias y adolescencias en nuestro país. Me parece muy importante. Necesitamos un defensor o defensora que cumpla este cargo. Lo voy a llevar al ámbito del fútbol. Le gusta que es inclusivo también, tanto para hombres como para mujeres. Totalmente. A ver, no necesitamos alguien en la defensa, ¿no? Porque si no... salimos perdiendo, siempre hay alguien. Ya estamos bastante goleados y sobre todo las infancias y adolescencias, ¿no? Pero no es uno solo el que acá va a ser el superprotector o protectora, ¿eh? Me parece que entre todos necesitamos 2 o 3 y todo el sistema de protección integral para poder realmente proteger, porque hoy en nuestro país las niñas, niños y adolescentes están atravesando situaciones de violencia, de abuso sexual, de diferentes tipos de conflictos en todo el territorio nacional. Les traigo algo que hoy sucedió, por ejemplo, en Altagracia, que hubo el secuestro de una niña de 15 años, que, bueno, fue encontrada en Ciudadela, en Buenos Aires. Mirá. O sea, también está sucediendo este tipo de cosas, de secuestros. Claro. Quizás con fines de trata, ¿no? Seguramente. Por supuesto, ¿no? Y que aparte, en este sentido, necesitamos fortalecer, poder observar, poder supervisar. Yo creo que la Defensoría es un organismo autárquico, independiente, pero que tiene que controlar, supervisar y auditar todas las políticas públicas que se están llevando adelante en nuestro país. O sea, hay muchos organismos también que están haciéndolo. Y cómo articular en este sentido y sobre todo ir viendo si cumplen efectivamente con este rol. También lo que tiene que ver con los organismos zonales y municipales, que son los principales que reciben justamente
bueno, cualquier tipo de problemática que surge. La Defensoría en este sentido tiene también la capacidad de poder recibir denuncias, de accionar en cuestiones judiciales. Y bueno, y es muy importante que esté cada vez más presente. Yo quiero un defensor y una defensora que esté así, en estos mismos espacios, en los medios, Por supuesto. porque que esté más activo. Con fuerte comunicación. Por supuesto. Pablo, y contanos qué te llevó a vos para presentarte, porque debe ser un momento, viste, tomar esa decisión no es fácil. Bueno, creo que cumplo con los requisitos principalmente. Sos argentino mayor de 30 años. Sí, tengo perspectiva. Con una clara especialización en Por infancia. supuesto, una alta especialización. Bueno, como te comentaba, o sea, estudié ¿Pero cómo fue el en la momento? educación pública. Y la verdad que creo que, bueno, hay muchos referentes muy importantes. Sinceramente, consideré que había otras personas que podían presentarse, pero al considerar que yo soy una persona que trabaja en este sentido y que me considero principalmente un trabajador antes que otra cosa. Eso es muy importante. Y que tengo el ímpetu para poder llevar adelante o gestionar cualquier tipo de cosa. Creo que he vivido situaciones como vivían todos los niños en nuestro país, de violencia institucional, de conflicto. Les contaba antes sobre mi familia, que también viví en un entorno agresivo, violento, en un contexto social. Entonces creo que sabiendo y teniendo esta empatía y compromiso social, podría salir a defender los que más necesitan, los más vulnerables. Yo me autodefino justamente como eso, como la voz de las niñas, niños y adolescentes. O sea, es así, vengo del No, y de la además sabes comunicación. que Pablo, cercano, etariamente digo. Exacto. Usted me lo dijo tal cual es. Yo me considero justamente eso, un millennials que sabe cuáles son los problemas. Pero eso sí. Claro. Millennials. A mí cuando me decían, ¿por qué no te presentas? Yo estoy viejo ya. No digas ¿viste? esto. No, pero obviamente lo que... Sí, yo estoy de acuerdo, Beto. Sí. Pablito. Pero bueno, nos queremos mucho. Sí, igual. Tenés mucha juventud en la barba y en el corazón. Y en mis producciones. Sí. ¿Cómo que Recién no? estuvimos hablando. Pero mirá, él ya le dije que yo tendré que hacer la prensa de ellos, porque Sí, a donde voy estoy contando la obra. Bueno, pero contanos cómo fue el momento de decir, bueno, me voy a presentar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te Y bueno, llegó la convocatoria? Llegó la convocatoria, la leí, vi que cumplía con los requisitos. Dije, bueno, esta es toda mi expertise, toda mi trayectoria, toda mi formación. Junté todos los certificaditos que tenía, todos los Pues un honores, montón. todas las glorias. La verdad que sí, que es increíble. Y dije, bueno, acá estoy, este soy yo. Vengo a mostrarme, sé lo que voy a hacer adelante, cuál es mi plan de acción, cuáles van a ser todos los defensores que vamos a llevar adelante, y armemos un equipo que realmente salga a proteger la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es fundamental. Y es fundamental tener buenos equipos también, para poder llevarlo adelante. No, eso es básico, estar bien acompañado, con gente comprometida y en sintonía con las mismas perspectivas de niñez, ¿no? Fundamental. No, y que tiene que ser interdisciplinario justamente con esto, con diferentes ramas que aborden el sistema integral. Y bueno, y hay que justamente esto, salir para adelante y trabajar de forma conjunta. No lo resuelve una persona esto, Esto lo resolvemos colectivamente entre todos. El 8 hay que presentar el proyecto, el plan de trabajo. No, el 8 no, el 11. Sí. El lunes ya están los resultados de la primera el 8 etapa. está el resultado de la primera etapa, el viernes. Supuestamente van a publicar el resultado de la primera etapa. Y el 11 ya presentás... está presentado, o sea, digamos, El plan de trabajo. vos presentás el plan de trabajo. Después hay una etapa que no queda muy clara en el reglamento, que habla de las impugnaciones, porque las impugnaciones ya se hicieron sobre los candidatos. O sea que las impugnaciones me imagino que deben ser en relación al plan de trabajo. Debe ser. No, debe venir por ahí. Y después de ahí tenés la otra instancia, que es la defensa de posiciones, que es ante la Cámara de Diputados y de Senadores, que es el 28 de agosto. A esa instancia ya llega, a esa instancia ya ahí llega, se va achicando. Se va a la brecha, sí. Hay que ver cuántos de los que se presentaron presentan el plan de trabajo. Haga fuerza por nosotros, por supuesto. Por Y hoy es un mes muy especial también, porque es el mes de las infancias. Total. El 17 de agosto es el Día del Niño. Ni más ni menos. Y bueno, es muy importante. Ojalá justamente eso, podamos llegar a esa instancia. A ver, los índices hoy estadísticos, me cuesta hablar un poco sobre el tema de cuantificar, porque cada vez que decimos un número estamos hablando de que atrás hay un niño o una niña que está sufriendo en este momento o que está en una situación de pobreza, pero todos dan en cierto punto
un poco desfavorable. Muy desfavorable. La mitad de las niñas y niños adolescentes están en la línea de pobreza, hay insuficiencia alimentaria, o sea que más de 1,5 millones no tienen comida. ¿Sí? Entonces entiendo que las políticas públicas hoy llevan a fortalecer las familias con las asistencias y con la protección social, pero que todavía no termina de alcanzar. Claro. Y bueno, y en ese rumbo es lo que estamos. Cuando llegan a 3er grado no saben leer ni escribir o acceder a la educación básica. Ya cuando están en 6º grado sufren de bullying o de insultos, de violencia. Sí, pero además todas las cuestiones que atraviesan a las familias, ¿no? Familias. Porque las familias que quedan desocupadas, sus progenitores, las familias que no tienen la posibilidad de alquilar y que quedan en una situación de indefensión frente, digamos, a el encarecimiento de los alquileres o la inaccesibilidad. Me salió mal, pero no importa, se entendió. No, está bien, se entiende. A comprar una vivienda o a tener un plan de viviendas digno, digamos, todo eso también colateralmente arrasa con las infancias, ¿no? Sí, el contexto socioeconómico, como usted dice, o sea, es preocupante por las condiciones de hábitat donde viven, en qué contexto, cercano también a zonas más contaminadas. Entonces el derecho ambiental también es muy importante, no hay que dejarlo de lado, considerar eso en las situaciones de precariedad que están viviendo, en barrios humildes, en sectores. Bueno, a eso es lo que apunto y a lo que creo que hay que fortalecer mucho más. Yo vengo de esos lugares, así que sé lo que es. ¿Le gustó, no? ¿Le gustó cómo lo hablé? Eso está muy bien, porque hay que pisar el territorio, si no, estamos hablando de otra cosa. Igual puedo meter ahí, por supuesto. Te puedo interrumpir. El territorio, entiéndase, de Ushuaia a La Quiaca, es el defensor claro. nacional. Claro, bien federal la bien cosa. Federal la cosa, porque si no queda todo en... Muy capitalino. Muy capitalino y digo, el derecho lo tienen desde Ushuaia, La Quiaca. Sí. Por eso me parece y no es igualitario me parece importante lo que dice él también, esto de que si están una nena de 15 años desaparece en Córdoba y aparece un día después en Ciudadela. Claro. Bueno, pero pensá que eso también fue por una disposición, que fue una decisión de la Dirección Nacional de Migraciones, que es la 166 del 2025, en la cual vos para el traslado de niños, niñas y adolescentes no necesitas pedir documentación, lo cual es... En su momento nosotros lo hablamos acá en el programa, fue tremendo. Lo atacamos. O sea, lo atacamos, porque obviamente antes las empresas de transporte tenían la obligación de, más las empresas con transporte internacional, de verificar la documentación de menores que viajaban al exterior, pero también acá. Y eso se dejó de hacer, o sea, antes las compañías ya no deben verificar, por lo cual a mí no me llama la atención y horrible que pase esto, o sea, no estoy a favor que pase esto, sí que se visibilice el por qué no, el por qué nosotros estábamos en contra de esto, ¿no? Absolutamente. De este decreto. Sí. O sea, lo cual me parece que facilita obviamente el traslado de menores, porque no solamente pasó esto, sino también pasó que encontraron a 2 personas trasladando a un menor que estaba medicado, el menor, y ellos no podían acreditar el vínculo con el menor, ni que lo conocían. O sea, es grave lo que está pasando. Es gravísimo. Se abrió una puerta inmensa. Innecesaria. A la desprotección. Totalmente. ¿No? Sí. Pero bueno, nada, me parece como que hay que apuntar estos casos y sí traerlos a la difusión, porque si no queda como que que no está pasando. Bueno, contanos cómo fue la experiencia. Bueno, contaste recién que te habías dejado la pulserita. Lo que es me bañé igual, me bañé, pero todavía estoy teniéndola igual. Es de buena calidad, entonces. Es de buena calidad. ¿Cómo fue el recinto, no? Y entra gratis a los boliches ahora. Por la pulserita, Free pass, dice. Bueno, contanos un poco. Muy lindo el lugar, la verdad que es un espacio muy emblemático. La vibra, la energía que hay. Tiene mucha energía. Todos teníamos como una potencia que... O sea, nos mirábamos entre nosotros y era muy, muy fuerte ahí. Así que me transformé en Superman, ¿sí? Superpoderoso, como para decir, bueno, con esto vengo a proteger.
Y creo que sí, es muy emblemático, tiene como un espacio muy de teatro también, ¿no? Sí, muy teatral, sí, claro que es teatral. Así que, bueno, nada, eso fue muy, muy, muy interesante. Yo digo que me sentí diputado por un día, me senté en la banca y ya estaba tocando el botón para pedir moción, para alzar mi voz, sí, claro, y para decirles a todos que por qué estoy ahí presente, ¿no? Claro. Y creo que es eso, que los que vamos a cumplir esta función de defender somos voceros, realmente, somos la representación de decir lo que está sucediendo hoy en día y de trabajar sobre eso. Y como usted dice, sobre todo para proteger a... Que paralelamente roza esta problemática que es la de salud mental en las adolescencias, ¿no? Sí. Que es muy compleja y que no solamente está atravesada por la ludopatía o por la falta de capacidad de relación adulto-niño, adulto-adolescente, o adultez, ese universo del adulto, digamos, o los adultos y las infancias y adolescencias, sino que además es como que falta el tema del abordaje más profundo de la comprensión de lo que son las nuevas realidades para ellos y ellas, ¿no? Como que estamos todavía bastante alejados y tenemos que tener esa capacidad empática de poder generar un vínculo de confianza con ellos, un diálogo, una escucha que sea bien abierta, bien activa, aunque no estemos de acuerdo en algunas cuestiones y poner los límites que también les hacen falta, porque los mismos chicos lo piden a veces, ¿no? A mí 1000 veces me han dicho, me hubiese venido bien un límite, ¿no? Y creo que todo eso, esa película claramente nos pone en evidencia de esas situaciones tan extremas, pero que hoy, qué sé yo venía de escuchar recién una situación tremenda en una escuela del interior del país, donde adolescentes de 12, 13, 14 años reciben fotos íntimas de sus compañeras que comercializan luego ellos para poder jugar. Sí, creados con inteligencia artificial. Acá ya pasó, Es tremendo. Y hay una sentencia que habla al respecto de eso y un dictamen de un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que habla también de eso, que eran escuelas donde... Porque hay todo un tema. Por ejemplo, ellos para poder comercializar necesitan una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito obviamente son de sus padres que le roban, ¿no? Los chicos. Sí. Y que alteran las imágenes. Por en el caso del colegio que se hizo conocido, habían alterado las imágenes, que era una foto de amigas, y le habían sacado la ropa con el tema de inteligencia artificial. Eso lo subían a la plataforma, pero después la plataforma le deposita la plata a la cuenta. Entonces había algo ahí de la falta de la mirada del adulto también, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa ahí volvemos otra vez a lo que hablábamos antes con respecto al tema de los juguetes y todo. Como adultos le hemos dado mucho a los que hoy son adolescentes de niños, le dimos mucho acceso a la tecnología y a las nuevas tecnologías. Pensando que era totalmente inofensiva, porque uno no le va a dar un revólver a un pibe, a un niño. Lógico. Resulta que todo es tan rápido ahora, y por ahí acá el compañero Pablo nos puede dar un detalle más.
más certero del asunto. Corre todo tan rápido que nosotros quedamos obsoletos en función de las nuevas tecnologías. Entonces, Sin duda. Por ahí a veces no es la dificultad del adolescente en entendernos, es nuestra dificultad en entender a ellos. Digo, porque Ellos. ahora todo es lo inmediato, todo el TikTok. Todo está hecho para TikTok. La vida está hecha para TikTok. A mí me viene pasando, por ejemplo, de relaciones tóxicas. Está de moda ahora, según TikTok, de la tóxica o el tóxico. Y tenés relaciones muy enfermas, de noviazgos realmente enfermizos. Violentos. Pero lo tienen naturalizado porque lo vieron en TikTok como que es tóxico. Ay, el toxi, me vino a buscar el toxi. Y está normalizado eso y no está bueno. No. Y vos decís algo esto de los límites, que también hay otra cosa que como adultos tenemos que empezar a replantearnos. A mucha gente se asusta con la palabra límite. Se asusta. No sé, la deben asociar a un bife, vení que te pego un bife, un tortazo. A un correctivo. Un correctivo. Claro. Y por ahí poner límite es ofrecer otra cosa, me parece a mí. Me parece que esa es la mejor manera de poner un límite. De decir, esto no, pero te ofrezco otra cosa. Te ofrezco mi afecto en el límite. Puede ser una cosa afectiva, puede ser eso, ¿no? Esto que hablábamos hoy, ¿sabes qué? Larga el teléfono, no vas a tener teléfono. Vamos que te enseño a jugar a la rayuela, loco. Claro, tal cual. Dejar por un momento la tecnología de lado y empezar a interactuar. A la pelota, al fútbol. Bueno, hablando de esto justamente, ¿sabían que el 98% de las deepfake en circulación tienen fines pornográficos? Y que 1 de cada 4 niños y adolescentes han recibido solicitudes de envíos de imágenes íntimas, que el 60-70% de los pedófilos adquieren información a través de eso. Yo investigué, analicé, conozco sobre los derechos digitales y esto hoy en día que está sucediendo es nuestra gran problemática que debemos abordar, que debemos tratar, dialogar mucho más, hablar sobre la gran enfermedad digital, podemos decir que es la ludopatía. Es increíble, pero yo veo adolescentes apostando y jugando cada día más y que vos decís, ¿cómo vamos a combatir eso hoy? Que es un monstruo que crece cada vez más, que saben que pueden manejar dinero. Creo que hay que dar justamente este debate parlamentario, ¿no? De nueva ley, de una ley sobre esto, de que también hacia las plataformas, sobre el acceso a la edad, ¿no? De que permitan tener restricciones. Bueno, recientemente uno de los países pioneros es Australia, que prohibió que menores de 16 años, participen de las plataformas. Que tengan acceso a las redes sociales. Y recientemente también ahora va a incluir dentro de la regulación YouTube, porque dice que también están dando contenidos de violencia o en este sentido que visualizan algunas imágenes. Entonces es nuestra gran tarea cómo abordamos esto, cómo abordamos la problemática de los entornos digitales hoy en día tiene que ver con esto, con poco no el límite no es en el sentido de prohibirlos, sino de cómo acompañarlos y alfabetizar digitalmente. Claro. ¿No? Exactamente, y además reconocerlos como sujetos, ¿no? Porque en el límite está el reconocimiento del otro. ¿Es así? Sí. Si es un límite afectivo, el otro se siente mirado, no se siente invisibilizado por el adulto, digamos, ¿no? Se siente, este se ocupa de mí, este está atento a lo que me pasa, está atento a mi cotidianeidad, ¿no? Sí, porque es un control sin entrar en la intimidad. Exacto. Digamos, es conociendo y sabiendo de que, mira, estos pueden ser los riesgos que pueden suceder. Tal cual. O tener cuidado con este tipo de situaciones, o si accedes a determinadas páginas. Claro. Y eso es un diálogo justamente que se va a ir construyendo familiarmente para que después, obviamente, esté atento y protegido ante ese tipo de situaciones. Así es. Hay que seguir fortaleciendo y concientizar más sobre la ley de grooming en nuestro país, que es un delito informático. Sobre eso hay que seguir trabajando, me parece muy importante, y sobre otros que están subyaciendo hoy en la actualidad. Así que bueno, esto me parece un buen abordaje para poder dialogar. Sí, hay que trabajar, creo que queda todo por trabajar. Y también es importante que lo que esté bien hecho, hoy hablaban de la participación de los adolescentes, bueno, hubo espacios que, bueno, obviamente fueron desarticulados desde las partidas presupuestarias que no estuvieron sosteniendo, pero a nivel federal que estaba muy armado, cuadros, participación. Sé digamos, porque conozco organizaciones sociales que lo han sostenido los jóvenes
que esos espacios que se habían creado dentro de la Secretaría Nacional de Familia y de la DF se siguen encontrando, siguen promoviendo el espacio entre ellos. De participación, sí. Se convocaron y también me ha tocado estar presente. Algunos municipios provinciales han sostenido desde los municipios a estos representantes, que me parecen súper interesantes, porque bueno, justo hace poco presenté en un congreso el Congreso Internacional de Familia. Yo fui una de las expositoras representando a la Argentina, y llevé un trabajo que habían hecho jóvenes, que eran jóvenes que acompañaban a jóvenes privados de la libertad en el durante y en el después, ¿no? Claro, intramuros y extramuros. No, súper interesante, y ellos habían convocado a la Universidad de Luján para que habían hecho talleres de expresión y de escritura y expresión, y bueno, habían salido cosas, bueno, de hecho yo creo que te compartí, Franco, algunas revistas con algunas producciones de los chicos, la verdad que eran fantásticas, fantásticas. Sí, desde lo que le pasaban a ellos con el hecho, lo que se les representaba en las cuatro paredes, ¿no? de esa soledad, esa ausencia que ellos ven del Estado. Entonces, ¿qué pasa con ese abandono que ya sufren las infancias, ¿no? Que bueno, fue un poco la propuesta que yo llevé, de pensar en el abandono del Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos se encuentran en esa situación de estar en conflicto con la ley penal y dejan de ser niños para pasar a ser menores? Y todo lo que lleva, ¿no? Ser un menor, que no es lo mismo. Y esa ausencia del Estado, que el Estado viene y te dice, bueno, que así, bueno, chau, te cierra. Y te dejan cerrado y desaparece todo, ¿no? Se le acaba el mundo. Y estos pibes, que me parece súper interesante, que era un poco lo que hablamos después había personas del Poder Judicial de todas las provincias que estaban en el Congreso, y bueno, y hablaban, bueno, y dice, bueno, pero alguien los ayuda. Le digo, pero siempre decimos que llegamos tarde. Qué bueno llegar tarde cuando ya están organizados, ¿no? Claro. Cuando ellos ya se convocaron, cuando trabajan el tema de estar con lo que decías hoy, ¿no? El tema, bueno, que lo dijo Franco también y lo dijo Pablo. ¿No? Sus pertenencias. No, los estados y sentirse parte, pero también con el entendimiento de que en el lenguaje, en muchas cosas que se dan, ¿no? Por supuesto. Que una persona adulta del sistema, ustedes saben, estar a veces dentro del sistema te lleva. Yo a veces siempre digo que tengo la bendición de separarme del sistema. Me siento afortunada porque yo como que salgo y vuelvo a entrar, y eso es como que te permite darte ese espacio para pensar las cosas. Claro, un espacio de objetividad y no estar todo el mundo lo tiene. En el adentro. No, dentro del sistema judicial es necesario. Con respecto a lo penal, juvenil penal, yo tengo por experiencia gente que labura muy bien, que entiende perfectamente bien que no está delante de un delincuente, sino que está delante de un pibe, de una persona, y lo tratan como tal. Pero también es cierto que hay otra gente, como en todos lados, claro, que no es igual a todos. Entonces, y los pibes eso lo perciben. Sí. Me parece que a veces nos olvidamos de eso, de que los pibes perciben de cómo viene uno parado y se presenta ante ellos, y eso me parece que ahí marca un poco la balanza. Te sacan la ficha. El famoso te sacan la ficha, sí. A mí me ha pasado de ver adultos que impostan esa ficha de yo la tengo re clara, y los pibes no son boludos. No, para nada. Los toman le terminan diciendo lo que quieren escuchar, lo toman de chanta. Sí, a mí me ha pasado. Sí, claro, sí. A mí me ha pasado. Y se lo han dicho en la cara. Y se lo han dicho en la cara, y también he leído informes donde se tildan a los menores de poco receptivos, de esto, de lo otro, pero en realidad el problema lo tienen con vos, no con la sociedad. Por supuesto. Y eso también es verdad. A mí me pareció un encontronazo con gente del Poder Judicial mira, el problema no es con a mí me pareció este tipo de movidas que hacen jóvenes que no vienen ni del sistema judicial ni nada, son jóvenes, ¿no? Y que vos fijate como entre ellos se organizan, terminan haciendo propuestas. El tema de la salud mental también. A mí me ha pasado a veces me invitan para ir a presenciar encuentros de jóvenes en provincia. Hace mucho que está dando vuelta. Ellos te traen esa preocupación. Ellos te dicen, mirá,
el tema de la salud mental, el tema del suicidio, el tema de se suicidó un pibe en la escuela, como ellos Otro temazo. Otro tema, ¿no? Por eso te digo... La verdad que crece cada vez más el suicidio adolescente. Sí. Y sobre eso, sobre la contención que tiene que ver, como decís, poder escucharlos, poder saber qué situaciones están viviendo. No hay nada mejor que un adolescente que escuche a otro adolescente en todo el territorio, ¿no? Porque no es la misma la realidad que se puede vivir acá en la ciudad de Buenos Aires o en el interior. Entonces esos espacios justamente de escucha es para acompañar, contener, ver cuáles son sus realidades, al mismo tiempo las afinidades entre ellos mismos, que va a permitir justamente eso, que tener adolescencias más protegidas, más cuidadas. Claro. Y el abordaje de estas temáticas, ¿no? El abordaje del suicidio adolescente es fundamental, creo que es algo que hay que prestarle mucha atención, Sí, como eso... la depresión, como el aislamiento. La autolesión, ¿no es cierto? Las autolesiones también. Eso es como el sí, preámbulo. Llegar a eso, Exacto. porque también, discúlpame, Sí. si llegás al punto de la autolesión, tener a alguien, te perdiste un montón de capítulos antes de eso, sí. Este, Hay que estar muy por atento. por eso es importante esto de El saber acompañar. escuchar eso, Sí. saber acompañar, saber leer algunos signos. Si vos haces bien tu trabajo, Sí. se reduce mucho la brecha de llegar a un punto. Esto es el suicidio adolescente. Bueno, a ver, ¿qué pasó antes de eso que no, dónde no estuvimos? Exacto. Porque el problema estaba ahí, nosotros como adultos no estuvimos ahí. Llegar a esa situación hubo un montón de cosas. Señales, alertas, Silencios, silencios. esto que decía Franco, aislamiento. Digo, ¿dónde está la red de este pibe que nadie lo extraña? Nadie se extraña que no esté. No tiene ¿Dónde malla no de estuvimos? contención. No tiene malla de contención. ¿Dónde está la red que tendría que estar acá? Que ahora estamos todos llorando, pero ¿qué pasó Exacto. antes? Claro. Sí. ¿No? Digo, Y es muy importante, y cada vez estoy más convencido de esto, ¿no? Pero que los primeros años de vida, pero yo creo que hasta los 10 años, construyen y conforman lo que somos hoy como adultos. Esto es así. Lo creo más desde el aspecto psicológico, pero también lo veo mucho más en lo cotidiano, ¿no? De nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades tienen que ver con lo que nos han construido a nosotros en esos momentos. Por eso es fundamental, digamos, la primera infancia y este acompañamiento y desarrollo, de escuchar, Totalmente. de contenerlos, de saber que están presentes, de que hay alguien que tienen ese cálido abrazo, ¿no? Totalmente. Y justamente para esto, para que la salud cada vez sea y el bienestar sea más importante. Así es. bueno, acá Franco te lo puede decir. Tenemos egresados del hogar que tienen 30 y pico de años. 39, 38. 38 años, vienen con sus pibes y Claro. para nosotros siguen siendo nenes, más para Sí, Franco. Sí, claro. Pero siguen siendo nenes Sí, y de sí, repente, sí. ¿cómo que tu hijo tiene 20? Que ya. ¿Cuándo fuiste padre? Eran No, pibes que tremendo, tremendo. estaban derrotados por el sistema, Totalmente. todos rotos. Roto. Pero bueno, esto Se rearmaron, con por afecto, suerte, con sí. acompañamiento, con esto que decía Franco de un abrazo, con el saber poner un límite cuando era necesario poner un límite, ofreciendo otra cosa, acompañándolos, levantándolos. Caerse caen siempre. Bueno, el tema es que tiene que haber un brazo ahí que Total. levante. Y la mirada también, Y la ¿no? mirada, digo. Pero también el sentirse especiales, porque Entonces, cuando por están muy rotos, ¿viste? Ahí es donde uno dice que las instituciones sí funcionan. Cuando hay gente que sostiene esas instituciones, las instituciones funcionan. Pero tiene que haber gente capacitada, Sí, gente que tenga totalmente. ganas de estar en ese lugar. Retener la biblioteca de palabras de ellos en uno, porque en el siguiente o en el posterior encuentro con ese adolescente, con ese niño, decir, vos me dijiste tal cosa, ¿no? Uy, ¿cómo te acordás? Volvemos al tema de las voces, que hablaba Pablo en un Sí. comienzo, que es Sí. Eso es fundamental. la Total. importancia de las voces del Existo, otro. ¿no? Claro, existo. ¿no? Y eso tiene que ver también con incorporar el lenguaje, ¿no es cierto? Porque saber de lo que viven y de lo que atraviesan cotidianamente.
ahí eso tiene que ver con entrar un poco en el mundo de ese adolescente Así que está es. hoy en día, ¿no? De ver lo que miran, lo que escuchan, lo que juegan Total. en comunidad. O sea, ahí es donde uno, ya conociendo, puede comprender y utilizar el mismo léxico para interiorizarse sobre lo que está sucediendo. Bueno, Sí. yo tengo una partida de Free Fire ahora. Ah, mirá qué bueno. Ah, qué cool, Mentira. Olvídate. No te juego ni al Family, mirá lo que te digo. Qué gran desafío, ¿no? Para lo que se viene, para el nuevo defensor en este país, en este contexto, con esta cantidad de políticas públicas totalmente ¿Sabrán escuchar desarticuladas. Y creo los que efectores va a de ser las un gran políticas? desafío. Ahora va a haber el defensor Sí, o la claro. defensora y también los adjuntos, adjuntas. Va a ser un gran desafío. Si no trabajan en equipo, ese tridente, Sí. y tienen internas entre ellos. Quédate tranquilo, Franco, que mi tridente es súper protector, ¿eh? Los mejores abogados y abogados van a estar en mi equipo, es Bueno, así. muy bien, muy bien, Del muy ámbito del derecho, de familia y penal, creo que es fundamental. Por eso le digo, me parece que es importante Totalmente. ponernos de acuerdo y unificar. Es más, me lo está sacando, pero yo dentro de mi plan de acción voy a poner eso, que no significa solamente un defensor. Es un tridente, pero ¿qué de hierro? ¿Qué de fuerza? Este tridente es súper protector, que tenemos que todo unificar al mismo criterio y estar de acuerdo que lo que es más importante es el interés superior del niño por encima de todos nuestros intereses propios. Por supuesto. Eso es lo que hay que realmente velar. Sí. Y creo que el que tiene que asumir tiene que comprender eso. Que acá no es ni una cuestión ni ideológica, ni partidaria, ni esto, sino No, que no, por supuesto. realmente es Por importante el interés superior, que está por encima de todos y que requieren de una protección especial. En ese rumbo vamos y me parece que ese es el camino fundamental. Después, obviamente, seguir articulando con los diferentes poderes del Estado, dar las batallas que necesitamos o lo que necesitamos seguir concientizando en este sentido. Falta más capacitación. Mucho. A mí me cuesta entender, por ejemplo, porque dicen que en el ámbito judicial, y ahí me voy a entrar en este terreno, de que los jueces no tienen perspectiva De niñez. de niñez, pero Ni no de tienen un género. sobrino, no tienen un hijo, no tienen corazón, o realmente la Y- letra fría jurídica No, no por nos ahí están permite. muy ocupados en las leyes que después... En la parte procesal. La parte procesal. Claro, en la parte procesal. Y le falta ¿Sabes la lo que no parte tienen es procesal. contacto con el territorio? No tienen contacto con el territorio de la niñez. Ok. Entonces, al no tener contacto con el territorio de la niñez y la Pierden adolescencia, muchas cosas. están afuera. Están afuera, mirando desde afuera, y lo peor es que miran el interés superior desde sus propias creencias adultocéntricas, que no es lo mismo que saber escuchar el interés de ese niño, de ese adolescente, y en todo caso, si no coincidís, entrar en ese intercambio dialógico con ese niño para decir, bueno, mira, en esto yo no coincido, pero también respeto tu voz, pero bueno, a ver, encontremos un marco de acuerdo que te permite a vos sentirte respetado en tu deseo y al mismo tiempo cuidado en todo lo que tiene que ver con aquello que nosotros como adultos debemos cuidar, ¿no? Yo Es creo así. que las infancias y las adolescencias están cada vez más presentes y nos están marcando cada vez el rumbo en diferentes aspectos. Total. Cultural, tecnológico, social. Me parece que sí están diciendo que que esto es lo que se viene como un nuevo mundo y que tenemos que saber interpretarlo y adaptarnos, ¿no es cierto? Acá hay diferentes generaciones, pero los que vienen hoy en día tienen otra mirada mucho más, quizás tiene que ver con esto, con que tienen más acceso a la información y al conocimiento que no teníamos nosotros, pero en ese sentido tienen otra evolución distinta Totalmente. y nos muestran cada vez más enmarcándonos el camino. Les dije sobre el aspecto ambiental, Claro. ya nos están concientizando de cómo debemos cuidar. La observación el medio 26 de la ADF la Por supuesto. escribieron ellos. Exactamente. La escribieron ellos. Y así es. Bueno, como ya yo quería preguntarte cómo, bueno, hay mucha gente que te está escuchando y que bueno, hoy tiene la posibilidad de escuchar a Pablo y quiero que te presentes, que cómo querés vos que te conozcan. Principalmente, ya les dije que yo soy un trabajador en el ámbito sociocultural, soy un profesional interdisciplinario en comunicación, derechos humanos y políticas sociales, de niñez, adolescencia y juventudes.
creo que, bueno, esos son mis valores. Por eso creo que es muy importante el derecho a la comunicación, de poder escuchar y a las niñas y a los niños, de poder comprender cuáles son sus opiniones. En ese sentido voy a ser alguien que sea empático con sus realidades, con sus situaciones. Es muy interesante eso. Y sobre todo, bueno, llevar adelante lo que tiene que ver con una defensa más integral. Pero bueno, creo que lo que más mi fortaleza más importante es eso, es trabajar. Yo desde que siempre he trabajado y he llevado adelante aún en las adversidades. Y yo tengo como una frase, varias frases de cabecera, pero una es que con poco siempre he hecho mucho y hay gente que tiene mucho y hace muy poco. Así es. Entonces no es una cuestión ni de presupuesto. ¿Le tiro una batería de eso. preguntas? Sí, obvio, te estábamos esperando para eso. Para hacer el cierre, ¿no? Sí, yo tengo el no difícil, ¿viste? No. Son preguntas que van por otro carril, quizás, de esto que estás contando y de que te auguramos el mayor de los éxitos. Porque se nota fundamentalmente que tenés hambre. Y eso es muy importante, ¿no? Hay que tener hambre para sentarse a la mesa y compartir el plato con las infancias y las adolescencias. Esto es de trascendental. Es el fuego interno, eso se llama pasión. Así es. Ahora, hablando de pasiones, ¿cuál era tu juego que con más pasión vos, en tu época niña, en tu época adolescente, jugabas? Bueno, a mí me gustaba jugar mucho con los Playmobil. Perdón que diga marca, pero bueno, eran con los muñequitos esos que nos sacaban la cabeza. No se auspicia también, creo, ¿no? Muy bien, vamos todavía. Me gustaba jugar con eso, me gustaba jugar con los juguetitos y armar como un equipo de fútbol. Me encantaba eso. Me parecía muy divertido eso, de creer que yo era el director técnico que lo podía llevar adelante. Bueno. Así que voy a hacer próximo. Ya había vocación de defensor. No, y aparte, hablando de esto también, yo desde niño también defendía un poco a mis compañeros de mi colegio, sin querer o sin darme cuenta. Quizás esta no era mi vocación, de saber que cuando sufrían algún tipo de bullying o los maltrataban, yo estaba ahí como para protegerlos, para cuidarlos. En la adolescencia no pertenecía a alguien, estaba como siempre mediando. Me gustaba mucho jugar al fútbol, lo dije, creo que para mí es muy importante, es un espacio de sociabilización muy lindo. Donde hay que trabajar mucho también en los clubes de barrios, donde hay que trabajar en los grandes clubes, para que los padres no sean los acosadores de sus propios hijos mientras tratan de divertirse jugando algo. No, y que la acción social que tiene que ver con el deporte lo saca justamente de la droga, de la delincuencia, de estar en situaciones complejas y de consumos problemáticos. Muy importante esas funciones. Y bueno, me gustaba eso. Después me gustaba, por ejemplo, me acuerdo que en la colonia yo siempre quería seguir a mi hermana, ¿no es cierto? Que era mayor. Claro. Entonces... ella iba a la pileta más grande y yo quería meterme en la pileta más grande. Claro, obvio. Claro, ¿por qué ella puede y yo no? Porque seguíamos eso de querer estar con ellos, querer estar con las personas mayores. Pero está muy bueno. Y si tenés algo así, tipo cartuchera, lo que fuera, un bolso, una mochila, ¿qué nueva herramienta vos sentís que deberías incorporar a tu herramental? ¿Qué herramienta fundamental? Creo que, bueno, lo que me identifica y un poco tiene que ver con un libro. A ver. Es importante, bueno, cultivar el conocimiento, la perspectiva crítica. Lo que tiene que ver con formarse y con educarse nos va a enseñar justamente eso, a tener una herramienta fundamental para poder defendernos. Y bueno, como soy un gran lector o alguien que se ha formado y ha leído mucho en ese sentido, es importante. Por lo menos tener siempre a mano, ¿no es cierto, Melina? La ley de protección integral. Sí, eso lo tenemos que mostrar. De base. Eso es fundamental. Pero bueno, al niño le vamos a dar algo mucho más, más lindo. Conozco algunos jueces que no la han leído toda. Se los vamos a enviar. Acá justamente hablando de libros, María Elena Nadeo acaba de regalarme Derecho de las Infancias, entre utopías y realidades. Así que la vamos a tener invitada. Tiene que venir de invitada. Sí. ¿Cuándo va a venir María Elena? Y por ahí el martes que viene la tenemos acá. Ay, María Elena, hace cuánto que no la veo. La veo acá nomás, así que quiero que venga más seguido. Claro. Y finalmente, ¿qué sacarías vos de esa mochila que a veces cargada nos pesa tanto sobre la espalda? En términos sociales, ¿no? No en términos personales, aunque si querés hacerlo personal, decir, mira, a mí en este momento lo que me está pesando a mí personalmente es tal cosa. Pero
por ahí una mirada más ampliada en términos de decir, bueno, socialmente, desde una mirada social, ¿qué te daría más alivio descargar de esa mochila que muchas y muchos cargan, sobre todo las infancias y adolescencias? Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que hay muchas injusticias y la verdad que hay mucha violencia y situaciones que atraviesan hoy las infancias y las adolescencias que en ese sentido, bueno, yo justamente sacaría como el manual de decir, bueno, esto es lo que necesitamos para tratar de protegerlos y de que estén mejor cuidados. Y que no queden solos, ¿no? O haya un abandono o una desprotección. Por eso es nuestra función como sociedad, entre todos, tenemos esta responsabilidad directa de poder protegerlos y poder cuidarlos. Y bueno, y estar atentos justamente a poder hacer que tengan una vida más saludable y más digna. Eso es muy importante. Sí, los quiero a los dos en la defensoría. Los quiero a los dos en la defensoría. Pablo y yo acompañamos y apoyamos, ¿no? Pablo, y vos también, ¿por qué no le das trabajo, Pablo? Sí, sí. ¿Hace cuánto que le venís dando trabajo, Pablo? Te puedo dar un par. Basta, ya está, te quiero mucho. Bueno, Pablo, y vos contanos, contanos vos. ¿Qué te la mochila? Te voy a decir una payasada, yo digo, para levantar un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo era lo de la mochila? Dale, que queda poco tiempo, dale. ¿Qué sacarías de la mochila que sentís que pesa mucho? ¿Qué sacaría? No, yo me quedé con lo que pondría. Bueno, poné. Primero poné, también después... comparto el código penal. El teléfono de un abogado, seguro. Seguro. Bueno. Por la duda, está bien. Lo que sacaría mis antecedentes. Ficha limpia. Ficha limpia, mirá, muy bien, muy piola. La respuesta es muy simpática. Sos un tipo muy limpio, Pablo. Gracias, trato de bañarme. ¿Y usted qué lleva siempre en la mochila, que es fundamental para...? Yo cercanía, ternuras y cercanías. Amor, fundamental. Y las llaves del auto, porque la llave del auto, porque por la duda si las pierde. Siempre pierde algo, ¿viste? Sí, pero por suerte siempre encuentro la compañía de Melina, la de ustedes y la de Sergio, allí en la operación técnica, aquí en Radio Z, junto a vos, en primera persona, Voces por las Infancias, Adolescencias y Juventudes. Nos estamos encontrando el martes próximo, una vez más, a las 18 horas aquí. Gracias a los dos Pablos. Pablo y Pablo, claro. Gracias por los mates, porque nadie te lo agradece como corresponde. No, estaban ricos, por eso te pedí el segundo. Estaban buenos. Allá nos vamos. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Auspician en primera persona Asociación Amanecer, Grupo Casa Taller. Pequeña Escala, Asociación Civil. Capitalia Group. La Pascana, La Pastelera Producciones. A todos ellos, gracias.